pareció también importante aprovechar la visita de una amiga, una colega, María José Lemaitre, que viene de nuestro país vecino de Chile, que es muy conocida y muy reconocida en temas de evaluación, en temas de calidad en América Latina y en el mundo. Ella actualmente es la presidenta del CINDA, que es una red de desarrollo de universidades que trabaja desde hace mucho tiempo en función de esta idea del mejoramiento, ¿no? del desarrollo de la educación superior. La presento primero a ella y después a posteriori va a compartir con nosotros también sus ideas otra amiga y colega que es Ana Fanelli, que también tiene muchas cosas que contarnos al respecto. Muy buenos días a todos. Quiero empezar por agradecer a Mónica por esta invitación. Siempre es un desafío, es un aprendizaje reunirme con la gente que trabaja en la educación superior. Yo llevo muchos más años de los que quisiera acordarme trabajando en temas de educación superior y desde hace alrededor de un poco más de 20 en aseguramiento de la calidad. Pero ahora me corresponde dirigir una red de universidades y eso cambia la mirada, ¿verdad? Desde el aseguramiento de la calidad, en que la mirada es un poco externa, por mucho que decimos que el mejoramiento continuo y el apoyo al desarrollo de las instituciones, uno siempre tiene una mirada un poco externa. Y ahora desde las universidades miembros de CINDA, son 40 universidades en los distintos países de América Latina y algunos de Europa, obviamente la mirada cambia y ha sido una experiencia de aprendizaje fascinante. Y por eso, para mí, compartir con ustedes es también una oportunidad extremadamente interesante. Así que gracias, Mónica, y gracias al Ministerio. Lo que hablamos con Mónica, que sería interesante, sería compartir, en cierto modo, la experiencia del trabajo que hemos estado haciendo en gestión de la calidad. Después de muchos años de trabajar, como les decía, en temas de aseguramiento de la calidad, nos fuimos dando cuenta de que todo eso es, no diría inútil, pero poco eficiente, poco eficaz si no se trabaja desde adentro de las instituciones. Sí, como decía Mónica, el aseguramiento de la calidad no se convierte en una parte esencial y completamente integrada en la gestión de las instituciones. Y esa es la idea, y yo voy a compartir algunas ideas con ustedes. Les ruego que si tienen cualquier comentario durante la presentación me interrumpan. Esto normalmente yo lo llamo una ponencia dialogada. La verdad es que cuesta que la gente dialogue entre medio, pero espero que ustedes sean más atrevidos y conversemos. La verdad aquí es que lo que nos interesa es mostrar que hay una relación entre la planificación, que es la parte más operativa del tema, la dirección estratégica como un tema de gestión, de gobierno de las instituciones, y la estrategia como un mecanismo mucho más global que tiene que ver con la forma en que la institución define sus prioridades y las transforma en acción. Entonces, la estrategia es el modelo, es como de qué manera los propósitos de la institución van traduciéndose en políticas, en planes, en acciones. La dirección estratégica, en cambio, son las decisiones y las acciones que determinan los resultados. Y eso pasa por temas de evaluación. Cuando ahí dice análisis del entorno o análisis interno, eso es evaluación. Después viene la formulación de la estrategia, hay que implementarla, evaluarla, etc. Y después viene la planificación. Y hoy día yo me voy a referir a estos dos aspectos de tanto la dirección como la planificación, que son los aspectos más operacionales. Pero en ese sentido a mí me gustaría plantear que ¿por qué este tema de la gestión se ha hecho central? Hoy día las instituciones de educación superior se enfrentan a una variedad de desafíos y de demandas que van más allá de las tradicionales. Tienen que hacer muchas más cosas de las que hacían
las universidades tradicionales, que atendían a un grupo muy chico de estudiantes, muy selectos, muy de élite, pero que hoy día la verdad es que en una población estudiantil diversa, frente a un entorno social que plantea múltiples desafíos, las instituciones se ven también enfrentadas a tener que hacer muchas cosas. Y todo eso lo tienen que hacer cada vez con menos recursos, porque eso es también una lógica internacional de que las necesidades de financiamiento de los países y de las personas, la verdad es que ponen a la educación superior como en una tercera línea. Por otro lado, ha ido creciendo todos los mecanismos de regulación, tanto desde el Estado como desde las agencias de aseguramiento de la calidad, y la propia institución está permanentemente presionando por tomas de decisiones que tienen que estar basadas en información. Información que permita decidir si lo que se está haciendo se hace bien, si tiene los resultados esperados. Y eso también plantea exigencias a la gestión que antes no eran tan evidentes. Yo recuerdo una vez conversando con el rector de una universidad importante en Chile, me decía, ay, no se complique, señora, con tanta información. Nosotros los rectores tomamos decisiones intuitivas. Dije, está bien, yo creo que hay una dosis importante de intuición en un buen liderazgo, pero tiene que estar basado en algo, ¿verdad? No puede ser solamente intuición. Y eso hoy día cada vez es más necesario. Y por último, hay también, no por último, hay muchas más, pero yo diría, hay también una presión para dar cuenta de la eficacia y de la eficiencia con que opera la institución. Y eso exige saber cuándo las cosas funcionan. Entonces, hay ahí la necesidad de que esta cultura de gestión empiece a permear todo el trabajo de la institución, y una de las formas de hacerlo es lo que hemos llamado análisis institucional, que es, en inglés se llama Institutional Research, pero es la función dedicada a proveer información, a apoyar los procesos de toma de decisiones. Ahora, una cultura de la gestión pasa por tomar decisiones, que no siempre es fácil, porque tomar decisiones en favor de algo significa dejar algo de lado, y eso nos cuesta mucho hacer. Significa lograr adhesión. Las instituciones no se mandan de arriba hacia abajo solamente. Las universidades son organismos muy complejos en ese sentido. Y hay que crear sentido. La institución tiene que tener una cierta lógica. Y esa lógica tiene que ser compartida por el resto. Ustedes ven aquí un monito, una rectora que entusiastamente quiere llevar a todo su equipo hacia el agua, pero hay alguien que dice, no, cuidado, el agua está helada. Y cuando las cosas avanzan, si es que avanzan, es muy... puede quedar la rectora sola en el agua y ahí no funciona. Entonces, en este proceso de ir generando sentido, de ir generando adhesión, lo primero que tenemos que entender es que las universidades son organismos muy complejos. Son instituciones, en el sentido sociológico del término, una institución social que tiene un encargo desde la sociedad para desempeñar ciertas funciones. Son también comunidades de docentes, comunidades de académicos, que generan un compromiso con la tarea entre manos. Pero también son organizaciones donde hay que hacer planes, donde hay que hacer proyectos. Y estos distintos polos o de estas distintas maneras de entender la universidad, bueno, plantea complejidades porque las líneas de autoridad son distintas en los distintos casos, las maneras de relacionarse entre las personas son distintas, los argumentos en favor o en contra de algo también son distintos. Y uno tiene ahí la gestión estratégica que junta la misión con la organización, y nos vamos a centrar más en eso, pero no podemos olvidar de que hay una serie de normas y valores de la institución que son las que le dan sentido, y para que la organización funcione, tiene que haber mecanismos de participación que son diversos.
Entonces, en esa complejidad hay que también entender que en un contexto social como el que nos ocupa hoy día, las instituciones son muy diversas. Por mucho que sean instituciones, comunidades y organizaciones, son comunidades, instituciones y organizaciones también muy distintas entre ellas, porque los sistemas de educación superior han crecido y se han diversificado. Todos nuestros países están pasando por procesos de masificación de la población estudiantil. Somos una región del mundo donde eso todavía está pasando. Probablemente los cambios demográficos van a hacer que esa presión vaya disminuyendo, pero todavía no. Sobre todo porque además de tener jóvenes que quieren ingresar a la universidad, tenemos una población adulta que quiere mejorar sus calificaciones, que quiere avanzar y que entonces está también presionando sobre la matrícula. Y eso hace que tengamos estudiantes mayores, estudiantes de tiempo parcial, y cambia esta población de estudiantes. Tenemos distintos tipos de instituciones para responder a estas distintas demandas, distintos tipos de programas, en el pregrado o en el grado, en el posgrado. Hay programas de educación continua, hay programas de ciclo corto que son cada vez más relevantes, modalidades vespertinas, diurnas, a distancia, en fin. Y tenemos también entonces una diversidad de funciones, como les decía antes, que conducen a una diversidad institucional muy significativa. Y entonces tenemos que mirar las misiones, porque las misiones de las universidades son distintas, y entonces hay que empezar a mirar de otra manera la forma como se definen políticas, cómo se definen orientaciones a las instituciones. Cuando uno mira la gestión de la calidad, los procedimientos, lo que es habitual es mirar la misión. Ahora, las misiones son declaraciones que son en general son demasiado conceptuales, suelen ser muy poco distintas. En este mismo contexto de diversidad, si uno mira una lista de misiones institucionales, se va a dar cuenta de que son muy parecidas. Todas ellas quieren promover el conocimiento, todas ellas quieren apoyar el desarrollo nacional, todas quieren formar los mejores recursos humanos para el tercer milenio, pero no siempre eso se traduce en acciones concretas o en interpretaciones concretas de qué significa la excelencia. ¿Es lo mismo en todas partes? Y sabemos que no, pero decimos excelencia y creemos que con eso lo hemos dicho todo, pero no le estamos dando una orientación clara a la gente que tiene que hacer las cosas. Cuando decimos un aporte al país, bueno, ¿en qué áreas? ¿De qué manera? Entonces, esa definición de misión, siendo clave, hay que ir traduciendo. Después hay la definición de visión, la visión institucional, que es decir, bueno, frente a estos distintos escenarios sociales, frente a estas distintas formas de mirar la sociedad en que nos movemos, los estudiantes que recibimos, los desafíos del desarrollo, ¿dónde queremos estar en 5 años más, en 10 años más? Y va a haber múltiples escenarios y múltiples opciones, pero la institución tiene que decir, ok, esta es la que yo quiero. Y finalmente un análisis de fortalezas, oportunidades, ¿qué es lo que hacemos bien? No siempre es fácil reconocer eso, uno tiende un poco a pensar de que es como incómodo decir esto yo lo hago muy bien, pero es importante reconocerlo, porque si uno no reconoce sus fortalezas, ¿en qué se apoya? Es importante reconocer las debilidades sin necesariamente justificarlas. Uno siempre tiende a decir, bueno, esto no me resulta, pero es la culpa del Ministerio de Educación o del sistema computacional o de los pares evaluadores o de alguien. Siempre la culpa es de alguien. Y es cierto, pero uno tiene que hacerse cargo de eso con esas restricciones como datos. Bueno, y el entorno que ofrece oportunidades, que genera ciertas dificultades. Entonces, como les decía, en la misión es importante traducir cuáles son estos conceptos básicos que uno
menciona, y que generalmente están en las misiones, qué significa para mi institución. ¿Qué quiero decir con internacionalización en mi proyecto institucional, de acuerdo a mis valores y mis principios? ¿Qué significa la interdisciplina? ¿Qué quiere decir la calidad? Y el otro componente, que es el de la visión, que uno, a partir de la misión y a partir del análisis del entorno, uno escoge cuál de todos los estados futuros posibles es el que esta institución quiere comprometerse para alcanzar en un periodo relativamente previsible. Si uno dice en 20 años más, puede no tener idea por dónde van a ir las cosas, pero uno tiene que ubicar eso. Entonces es una opción deliberada y concreta. Ahora, hay otras cosas, hay otros elementos que también hay que tomar en cuenta y que no siempre los consideramos. Lo primero es una definición operacional de calidad y vamos a trabajar un poco en eso. Un modelo conceptual de cómo funciona la institución, donde uno entienda cuáles son las interacciones entre los distintos componentes. A veces es difícil separar porque uno tiende a pensar que todo está relacionado con todo, y es cierto, pero en algunos momentos hay que hacer ciertas distinciones analíticas importantes. Y hay que entender cómo se relacionan las variables económicas y las académicas, porque todos tenemos clarísimo, sobre todo los académicos, digamos, tenemos clarísimo qué es lo que es deseable académicamente, hasta que uno se encuentra con el vicerrector de Administración y Finanzas que lo mira a uno como si estuviera loco y le dice, perdón, pero eso no es viable, no es posible, no hay plata, no. Y la plata que tengo es para otras cosas. Entonces, esa interacción entre lo que es deseable académicamente y lo que es económicamente factible es un componente clave de cualquier proceso de gestión. Ahora, vamos a entrar al tema de la calidad. La forma habitual de definir calidad en los procesos de aseguramiento de la calidad es el cumplimiento de los propósitos declarados. La institución promete A, si hace A, tiene calidad. Nosotros hicimos desde CINDA un proyecto de investigación sobre el efecto o el impacto de los procesos de aseguramiento de la calidad en las instituciones. Pensamos que después de tantos años de estar ahí acreditando, teníamos que evaluar si pasaba algo dentro de las instituciones, porque si no, la verdad estábamos haciendo un trabajo enteramente inútil. Y lo primero que hicimos en ese proyecto, que involucró a 20 y tantas universidades en 17 países latinoamericanos y europeos, fue cómo vamos a entender la calidad. Y llegamos a este acuerdo de que si bien la calidad se daba en el cumplimiento de los propósitos declarados, había que mirar cómo se llegaba a la definición de esos propósitos. Y decidimos que era importante combinar dos elementos, lo que llamamos consistencia interna y consistencia externa. La consistencia interna la entendíamos como la capacidad de las instituciones para tomar decisiones en función de sus propios principios y prioridades. Y entonces, a partir de esos principios y prioridades, la institución podía identificar cuál iba a ser su entorno relevante, a qué porción de la sociedad le iba a dar respuestas a través de qué decisiones. Una vez que hacía eso, venía la necesidad de consistencia externa. Entonces, ¿qué demandas le plantea a la institución ese entorno relevante para poder organizar sus recursos y sus actividades? Entonces, a través de la identidad, los propósitos y la capacidad para lograr los propósitos, veíamos que ahí estaba la calidad. Y si la miramos entonces en términos gráficos, sería esto. En el recuadro de abajo está la universidad, con sus procesos de gestión, sus actores, docentes, académicos, estudiantes, sus recursos, que pueden ser de múltiples tipos, sus procesos académicos, que incluyen docencia, investigación, vinculación con el medio, etcétera, para generar ciertos productos. Pero ¿cómo organiza la institución? ¿Qué decisiones toma con respecto a qué actores
¿Qué estudiantes va a seleccionar? Eso viene dado desde las demandas y las necesidades del medio, que es la consistencia externa. Entonces, el campo del conocimiento, las disciplinas, las profesiones, plantean ciertas exigencias. Exigencias al tipo de personal, al tipo de estudiantes, al tipo de recursos disponibles. El medio socioeconómico y las características de los estudiantes, bueno, definen también ciertas exigencias al currículo, a los métodos pedagógicos, a los procesos, el mercado laboral y, por supuesto, las normas, regulaciones y políticas nacionales, porque las instituciones no operan en el vacío, operan en un contexto institucional. De tal manera que entonces el modelo conceptual que estamos usando o que decidimos usar en ese proyecto y que nos parece que nos ayudó muchísimo a hacer este análisis sobre el impacto, era este, que es un modelo que es más funcional que los modelos sistémicos de insumos, procesos, resultados, sino que tiene que ver más con la forma en que las funciones se van desempeñando al interior de la institución. Entonces, con esos componentes podemos entrar a plantearnos el tema de la gestión de calidad. Ahora se apuró. Entendiendo la gestión de calidad como el proceso que permite optimizar la consistencia interna y la consistencia externa. Pero para eso tenemos que tener claridad en los propósitos. Y los propósitos tienen que ser entendibles y lo más transparentes posible. Porque como les decía antes, si uno dice, bueno, nuestro propósito es la excelencia, bueno, depende qué es lo que significa. Una evaluación no solo de resultados, hoy día está de moda en los procesos de aseguramiento de la calidad, que lo que importa son los resultados. Entonces, lo demás es secundario, porque si los resultados son buenos, cómo se llegó a ellos es irrelevante. Pero la verdad es que si queremos construir calidad y queremos avanzar en el logro de esos resultados, no podemos ignorar ni los recursos que tenemos, los insumos, ni los procesos. La calidad se construye en los procesos. Y para poder desarrollar buenos procesos hay que saber con qué. Hay que evaluar el entorno. Uno no puede desarrollarse sin saber en qué contexto se está moviendo. Y hay que identificar factores de calidad y restricciones, y vamos a hablar de factores de calidad en un ratito más. Pero los factores de calidad son aquellas cosas que podemos modificar y las restricciones son las que están dadas y con las que hay que vivir. Y para eso tenemos ciertos instrumentos. El primero, es la evaluación. Y la evaluación hay que entenderla como un proceso que es dinámico, que va cambiando, que es continuo. No es, alguien decía, no es como los hipos evaluativos, ¿verdad? Si cada cierto tiempo uno se entusiasma y hace una evaluación y después, y ahora ya no tengo que evaluarme más hasta 4 años más. No es así. Y es sistemático, es estructurado. Y se basa en la recolección de información significativa. Y esto de información significativa no es trivial. A las instituciones hay una cierta idea de que lo importante es juntar datos. ¿Cuáles datos? Bueno, todos los que podamos juntar, porque uno nunca sabe. Y entonces, una de las cosas que aprendimos en este proyecto del que les hablaba recién, era que los docentes se quejan amargamente de que los hacen pasarse la vida generando datos que nunca les ven la utilidad, que a ellos no les sirven y que no ven que se usen. Entonces hay que pensar cuál es la información significativa que se necesita, porque juntar muchos datos a la larga hace que la calidad de los datos baje, que baje la motivación por producirlos, baja su validez y su confiabilidad, y a la larga no mejora la gestión. Entonces, identificar y recoger esa información significativa, pero no para cualquier cosa, sino que para un objetivo preciso. Queremos saber si, por ejemplo, los procesos de apoyo a estudiantes que ingresan con calificaciones insuficientes son eficaces. Si es mejor que les hagamos un curso de matemáticas los martes y jueves de 8 a 10 de la noche a todos estos estudiantes que ingresaron a la carrera de economía sin saber sumar 3/4 más 2/7,
o si metemos en el currículo un programa de matemáticas 0 donde les enseñemos todas las cosas que debieron haber aprendido en la educación secundaria y no saben. Y entonces tenemos que evaluar y recogemos información significativa para verificar si ese objetivo de que los estudiantes que recibimos estén en condiciones de seguir el currículo habitual sirvieron o no sirvieron. Y entonces podemos definir acciones que nos conducen a mejorar, a cambiar las conductas, a hacer los cambios, a ajustar los insumos o los procesos. Entonces, ¿cambiamos el currículo o seguimos con los cursos de nivelación? ¿Cambiamos la pedagogía? ¿Introducimos cursos virtuales de apoyo? En fin. Pero para eso hay que evaluar. Y desgraciadamente muchas veces no hacemos eso. Nosotros hicimos otro estudio en Cinda, nosotros hacemos muchos estudios, porque esa es la pega, en que le preguntamos a las universidades cómo hacen ustedes esta transición entre educación secundaria y educación superior. Entonces nos dijeron, nosotros cuando entran los estudiantes le hacemos un diagnóstico. Y entonces sabemos cómo están en comprensión de lectura, en manejo de conceptos aritméticos, en una serie de cosas. Interesante. ¿Y qué hacen con los diagnósticos? Qué buena pregunta. Y una respuesta, porque si la pregunta es buena, ¿qué nos dice? Bueno, la mitad de las instituciones no hacían nada. Tenían el diagnóstico, lo guardaban en un cajón y después podían decir a estos estudiantes, claro, obvio que iban a desertar. Otras hacían unos programas. ¿Pero qué programas? Los programas que habían oído que otras universidades hacían. Entonces tenían estos cursos de nivelación, tenían una serie de cosas. ¿Y cuáles le funcionan? No los evaluamos, no sabemos. Están ahí los cursos y los alumnos los toman y suponemos que si toman un curso todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche van a aprender algo que les va a servir. Pero increíblemente de 14 universidades había 2 que hacían el proceso completo y el resto o hacía diagnóstico y lo guardaba en un cajón o desarrollaba una serie de acciones y suponía que el solo hecho de haber desarrollado esas acciones iba a tener el efecto esperado. Y yo creo que eso obviamente no es ni tontera ni mala voluntad, es la forma como estamos acostumbrados a trabajar. Uno piensa que si hizo algo, obvio que va a servir, pero no siempre sirve. Entonces tenemos que combinar evaluación y planificación, porque la planificación busca elaborar programas que permitan organizar estos actores y estos recursos para lograr los objetivos. Y la evaluación dice si esas acciones funcionaron o no funcionaron. Y si no hacemos las dos cosas, otra de las cosas que aprendimos en ese proyecto fue, como digo, aprendimos muchas cosas, pero lo hicimos en 5 países latinoamericanos, que eran los países que tenían experiencia en aseguramiento de la calidad, en México, Costa Rica, Colombia, Argentina y Chile. El investigador colombiano que estuvo a cargo del asunto nos dijo, hemos descubierto una cosa terrible, dice. Los directores de planificación son unos extraterrestres. ¿Y eso qué significa? No tienen idea de lo que se hace en aseguramiento de la calidad. No saben de los resultados de las autoevaluaciones. No saben de las evaluaciones de los pares evaluadores. No saben de los planes de mejora. Ellos hacen su planificación en un carril distinto. Ellos lo pusieron como extraterrestres, pero la verdad es que cuando uno miraba transversalmente solía suceder eso. La planificación institucional iba por un carril y los procesos de aseguramiento de la calidad iban por otro. Y como la plata está en los procesos de planificación institucional, los planes de mejora quedaban generalmente relegados al tercer patio. Entonces, hay ahí un desafío importante. Y lo que decía Mónica, pensar en la planificación como un instrumento tremendamente potente es clave, pero eso significa incorporar todos estos procesos de evaluación y análisis a la definición de planes. Entonces, si miramos el ciclo de aseguramiento interno de la calidad, de la gestión de calidad es todo el proceso. El aseguramiento interno es verificar que la gestión funciona. Pero entonces, uno tiene la institución, al lado de acá, donde están los propósitos, los actores, los procesos, los recursos, uno mira eso y decide, después de una evaluación,
que hay ciertos procesos o ciertos recursos que hay que cambiar si uno quiere lograr sus objetivos. Entonces identifica cuáles son los factores de calidad, cuáles son las cosas que yo puedo cambiar de esos procesos que quiero modificar para poder actuar sobre ellos. Entonces, ¿cuáles son aquellos factores fundamentales? Identifico los factores y sus relaciones, defino planes de mejora, mientras desarrollo el plan de mejora, voy acompañándolo y evaluando y veo ciertos efectos. Y aquí tengo dos opciones. Los efectos son los esperados, con lo cual empiezo un ciclo de nuevo y tengo ese ciclo largo, o los efectos no son los esperados y entonces tengo que hacerle ajustes a los planes. Tengo que volver al plan y decir, no me resultó. El curso de nivelación de 8 a 10 de la noche no resulta porque son estudiantes que ya tienen carencias, son estudiantes que ya están sobrecargados por el currículo normal, además se sienten estigmatizados frente a sus compañeros, así que ha sido un desastre, vamos a tener que cambiar y buscar otra metodología, cambia los planes, vuelve a revisar ese plan y hace de nuevo este ciclo corto marcado por las flechitas rojas. Y en esa combinación de ciclos cortos y ciclos largos, uno va mejorando la calidad en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y esto es lo mismo, pero dicho con otro monito. Parte de un diagnóstico que le define una línea base, define sus acciones y estrategias y conduce a un estado final deseado, pero a partir de un análisis cuidadoso de las características de la institución, de las cosas que hace bien, de las cosas que no le resultan, de las fortalezas y restricciones del entorno. Entonces entremos a mirar un poco estos factores de calidad. Como digo, los factores de calidad son los atributos de los componentes del sistema respecto de los cuales se puede hacer algo, uno puede actuar. Y cuando actúa sobre estos factores es posible transformarlos, a veces bien y a veces mal, pero por lo menos uno puede actuar sobre ellos, los puede modificar, puede contratar profesores con más o menos calificaciones, puede cambiar sus mecanismos de admisión, puede instalar nuevos recursos tecnológicos, en fin. Hay ciertas cosas que no puede cambiar y esas cosas también hay que tomarlas en cuenta y eso es lo que llamamos las restricciones. Uno a veces se olvida de las restricciones y piensa que están ahí, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en términos gráficos es esto, hay factores de calidad para cualquiera de los componentes del sistema y uno los puede identificar. Y aquí hay un ejemplo de factores de calidad y restricciones. En el caso del personal académico, estoy segura que a ustedes se les pueden ocurrir muchos más y pueden ocurrírseles factores de calidad para los otros componentes. Pero, por ejemplo, podemos actuar sobre las calificaciones del personal académico. Uno puede pedir más títulos, más grados, o ciertos títulos, o ciertas experiencias, y va a depender mucho de los objetivos. Por ejemplo, si uno tiene una carrera o un programa que es más bien académico, va a tender a privilegiar las calificaciones académicas. Pero si uno tiene una carrera profesional, está enseñando, no sé, odontología, es bueno que en algún momento los docentes tengan experiencia profesional efectiva, que no sean simplemente gente que nunca salió de la universidad, que terminó su carrera de pregrado, se fue a hacer un doctorado y volvió a trabajar a la universidad y nunca jamás de la vida hizo un trabajo de verdad en su campo profesional. Entonces, esas son decisiones que hay que tomar y se puede actuar sobre ellas. Uno puede tener más o menos docentes, puede tenerlos más o menos dedicados, en fin. Y hay ciertas cosas que no puede cambiar. El mercado laboral, los mecanismos de previsión social, por ejemplo. Hay universidades donde los académicos empiezan a envejecer. ¿Y envejecen por qué? Porque el minuto que jubilen se van a morir de hambre. Entonces se resisten. Y si la jubilación no es obligatoria, ahí se quedan. Y seguimos trabajando, a veces con pocas ganas, pero... Y eso no se cambia, a menos que... Entonces a veces uno puede transformar algunas restricciones en factores de calidad, pero tiene que hacer el esfuerzo porque hay una serie de condicionantes que están ahí. En fin, y ustedes pueden imaginar probablemente y avanzar hacia la identificación de factores de calidad y las restricciones en cada contexto. Entonces, en la lógica teníamos, como les decía, la línea base,
tenemos que hacer el proceso de la gestión de calidad que está en esos recuadros azules. Parte por una evaluación diagnóstica. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Aquí no estamos diciendo nada de qué es lo que lo causa, pero sabemos que hay ciertos problemas que tenemos que resolver. Los alumnos de Matemáticas 1 de la carrera de Economía reprueban en un 80%. Bueno, esa es nuestra primera, ahí tenemos un problema. Está claro que tenemos que hacer algo. El segundo paso es una evaluación explicativa. ¿A qué atribuimos ese fracaso? ¿Es que el profesor tiene unos métodos pedagógicos muy inadecuados? ¿Es que estamos recibiendo estudiantes que no tienen las condiciones mínimas para poder cumplir esos objetivos? ¿Es que tenemos, en fin, y tenemos que empezar a identificar cuáles son los factores de calidad que explican ese resultado negativo que queremos modificar? Entonces, a partir de esa identificación, de esa explicación que nos damos de por qué se genera el problema, de cuáles son los factores de calidad que tienen que ver y cómo se relacionan entre ellos, podemos establecer una estrategia y acciones que permiten entonces avanzar hacia una modificación de la situación. Entonces, tenemos una línea base, esta es la situación actual, estamos aquí, queremos llegar acá. ¿Cómo vamos a caminar? Bueno, escogemos estos factores y estas acciones, planificamos, ejecutamos, monitoreamos y llegamos a una situación esperada donde esos mismos factores están más bonitos. Ahora, una cosa que vale la pena mirar es que uno tiende a pensar de que la mayor parte de las soluciones a los problemas van por el lado de aumentar los recursos. Uno tiende a pensar entonces, contratamos más profesores, tenemos más computadores, tenemos más metros cuadrados, tenemos, en fin. Y eso generalmente es muy caro. Y si bien es necesario en una etapa hasta un cierto punto, llega un momento en que no se saca más. La calidad no mejora más porque uno aumente esos recursos. Y entonces hay que empezar a pensar en factores de calidad que están asociados a procesos. ¿Cómo se desarrolla este proceso de enseñanza-aprendizaje? A lo mejor no necesitamos más profesores, pero necesitamos profesores que hagan cosas distintas. A lo mejor no necesitamos más recursos tecnológicos, tenemos que aprender a usarlos. ¿Cómo se toman las decisiones? Y esto, si bien tiene un menor costo en términos de dinero, tiene un mayor costo en términos de gestión. Es más difícil cambiarles la cabeza a los docentes. En CINDA tenemos una red de vicerrectores académicos que se juntan y se lamentan. Y una de sus lamentaciones principales es la capacitación pedagógica de sus docentes. Y dicen, bueno, lo que pasa es que hay que enseñarles otras cosas. Ya no hay que enseñarles, no hay que transmitir información, porque cada vez que uno abre la boca y da una información, los estudiantes inmediatamente sacan su celular y chequean y le dicen, profe, no es así. Aquí dice... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Tenemos que entregar una estructura donde cuelguen la información que adquieren, pero además tenemos que enseñarles a que la información que tienen, cuál sirve y cuál no. Si las tesis son ahora el doble de largas, se demoran el doble de tiempo y son la mitad de buenas. ¿Por qué? Porque seguimos en esa lógica y no les hemos enseñado. Pero eso es mucho más difícil que contratar otro profesor. Y piensan que su solución en la vida es esperar el cambio generacional, pero algún otro vicerrector para el dedo dice, no, pero es que los jóvenes aprenden a hacer las cosas de los viejos, entonces siguen haciéndolas igual. Tiene costo, pero es necesario mirarla. Entonces, no basta con tener más cosas, hay que ver cómo se hacen las cosas. Ahí hay un ejemplo. Uno quiere mejorar el producto académico y puede tener más profesores con mejores calificaciones, menos estudiantes por profesor, ser un poco más selectivos con los estudiantes, tener más recursos y va a generar ciertos resultados. O puede entrar a mirar cómo forma pedagógicamente a esos profesores, cómo estimula la buena docencia. Porque muchas veces decimos que es buena la docencia, pero evaluamos al profesor a ver cuántas publicaciones tiene. Lo más importante es que ustedes hagan buenas clases, pero a ver, cuando llegue el momento, ¿cuántas publicaciones tiene? ¿En qué revista?
cuántos proyectos de investigación está dirigiendo, no cuántas clases da, dicta, cuán contentos están sus estudiantes, cuánto aprendieron, qué es lo que dice el profesor que tomó el curso. Entonces, ¿cómo estimulamos la buena docencia? ¿Cómo se ve la consistencia entre los objetivos de formación y los programas? ¿Cómo se ve la relación entre docentes y estudiantes, por ejemplo, en las actividades dentro y fuera del aula? ¿Cómo se compromete a los estudiantes con el aprendizaje? En fin, ustedes ven que el enfoque es distinto y nosotros aprendimos de la importancia de este enfoque con una experiencia interesante. Estábamos en Palestina trabajando con las universidades de Palestina y nos dimos cuenta de que uno de los problemas que tenían era que no tenían idea de cuánta plata iban a tener para el año, porque la plata que les daba el gobierno estaba segura y era un cierto porcentaje, pero uno nunca sabía el porcentaje de qué, porque dependía de la guerra, del boicot al aceite de oliva. Entonces, la plata que pagaban los estudiantes era errática porque los estudiantes, muchos de ellos estaban cesantes, y las donaciones que recibían eran muchas veces amarradas. O sea, esto es para hacer educación a distancia. Yo no necesito educación a distancia, necesito un laboratorio de física. Ah, pero es que yo quiero educación a distancia, así que si no, no le doy la plata. Entonces, ellos lo que necesitaban era un apoyo fundamental en cómo trabajar los procesos, porque era algo que ellos podían hacer. Esa me la voy a saltar porque no la entiendo. Bueno, he aprendido a entenderla, pero no vale la pena. Entonces, la gestión de la calidad pasa entonces con estos criterios. Los criterios son la misión y la visión, los propósitos, por ejemplo, el perfil de egreso de las carreras, donde se recogen evidencias, se analizan y se hace una revisión sistemática y se llega a apoyar la planificación, la toma de decisiones, la asignación de recursos para tomar las decisiones necesarias. Y quiero terminar con una observación sobre esta función de análisis institucional, que yo creo que es posiblemente uno de los instrumentos más eficaces para apoyar los procesos de gestión. Esta no es la gestión, es el proceso por el cual se hace posible la gestión institucional. Y la unidad de análisis institucional es una unidad en la institución que recoge y analiza datos sobre la institución. Y le va diciendo a quienes tienen que tomar decisiones, a las autoridades centrales, a los decanos, a los que hacen la planificación, a los directores de carrera, a los docentes, a los investigadores, a los empleadores, cómo es la institución y cuáles son los elementos fundamentales. Y esa información también puede servir para informar, por ejemplo, a la CONEAU. Pero su objetivo no es responder a las demandas de la acreditación. Ese es un efecto secundario. Su objetivo es apoyar la gestión de la institución de tal manera que cuando llegue el momento de la acreditación uno tenga todo hecho. Y lo que haya que hacer sea sistematizar 2 o 3 cosas y no se convierta en esta especie de pesadilla de que viene el informe de autoevaluación que uno tiene que entregar. ¡Qué horror! Estamos todos paralizados porque estamos haciendo la autoevaluación. El otro día tenía que visitar yo una universidad y me dijeron, no, por favor no vengas porque la próxima semana tenemos que entregar el informe de autoevaluación y estamos todos atorados. Ya, está bien, pero sería mejor si eso no fuera así. ¿Cuáles son los objetivos y los roles del análisis institucional? Y hay 2 niveles. Uno es cuando los destinatarios son internos. Y esa es la parte importante para la gestión de la calidad. La parte administrativa, la unidad de análisis institucional entrega una descripción de la institución y provee de información para el que la necesite. Y entonces son proveedores de información. En la parte académica son más bien analistas de políticas, porque lo que hacen es analizar alternativas. Usted quiere abrir una sede, bueno, esto le significa esto, le significa costos de tal tipo, contratación, va a tener problemas, las cosas buenas y las malas de las opciones posibles. Cuando el destinatario es externo, en la parte administrativa lo que hace es entregar al organismo evaluador, por ejemplo, la información sobre la institución.
y inevitablemente va a tratar de presentar a la institución de la mejor manera posible. No estoy diciendo que vaya a engañar ni que vaya, pero se convierte también en un controlador de información. De alguna manera dice, esta es la información que hay que poner en el informe de autoevaluación. Y esta, bueno, no tenemos para qué poner tanto detalle, por ejemplo. Pero también permite entregar información sobre la eficacia, y entonces se convierten en unos investigadores y empiezan a aprender y a generar conocimiento sobre la institución, no solo para ella. En términos tecnológicos, son los gestores del conocimiento, son los que recolectan y transforman los datos en información y sobre todo la transforman en conocimiento. Los datos solos no sirven, los datos son ladrillos, uno quiere un edificio. Entonces, con esos datos va construyendo la información que se necesita y la traduce en conocimiento sobre los procesos. Apoyan la creación y mantención de repositorios de información, que siempre es un proceso caro y complejo, y contribuyen entonces al proceso de creación, de captura y de difusión del conocimiento. Es una función interesante que permite entonces que los que toman decisiones, tomen esas decisiones sobre una base sólida. La unidad de análisis institucional no toma ninguna decisión, pero entrega todos los elementos para que la toma de decisiones institucional se pueda hacer de buena manera. Y eso es. Muchas gracias.